Bendiciones, gracias por acompañarnos, gracias por estar una vez más en nuestro canal del pastor Víctor Almanzar. Para mí, como siempre, es un grato placer poder compartir con ustedes, poder llegar a sus vidas a través de este canal, a través de este medio, de esta plataforma que el Señor nos ha provisto, para compartir una palabra de bendición, una palabra pues revelada de parte del Espíritu de Dios. Y bueno, siempre tenemos temas que a la gente pues les resultan interesantes cuando tocamos la ciencia, cuando hablamos de ciertas profundidades según la revelación que el Señor nos puede dar. Y hace un tiempo nosotros grabamos un contenido, un video que hablaba de lo que la ciencia no puede comprobar o no puede probar. Porque hay cosas donde Dios le ha puesto límites al hombre y no importa qué tan lejos el hombre llegue con la inteligencia, con la tecnología, con los avances tecnológicos, al final de cuentas, pues Dios ha puesto ciertos límites para que el hombre quizás no lo pueda cruzar. La Biblia dice que Dios, de alguna manera, pues a los sabios y entendidos lo tiene turbados. De alguna manera, pues su entendimiento de muchas cosas no puede estar acabado a totalidad, a finalidad, porque hay cosas que se disciernen espiritualmente. Y por eso hay don de sabiduría y don de ciencia, don de palabra de ciencia, don de sabiduría. Esos dones es para personas que le sirven al Señor, que no van a un laboratorio, que no han cursado una profesión a nivel de lo que tiene que ver con la ciencia, con las investigaciones de manera profesional. Pero Dios le da el conocimiento y la revelación de misterios y de profundidades que se encuentran en las Sagradas Escrituras y que están ahí en la palabra de Dios. Yo veía hace poco a alguien hablar de por qué no se podía comprobar la existencia de Jesús a nivel científico. Él decía, no se puede llevar a un laboratorio, no hay forma de hacer un proceso del método científico para comprobar la existencia de Jesús en el sentido ordinario que se realiza las investigaciones y las comprobaciones científicas, porque no fueron hechas para ese tipo de cosas. O sea, a Dios usted no lo puede llevar a un laboratorio, a un tubo de ensayo para decir Dios surge de esta manera, está compuesto de tal cosa, porque eso no se realiza de esa forma ni es posible. Entonces aquí viene el punto importante para quizás hablar sobre el tema de la ciencia dentro de la Biblia, que no es ciencia como el hombre la conoce en el sentido de la comprobación científica que se llevan a cabo a través de estudios y que lleva a la gente a tener cierto conocimiento de la composición, del comportamiento, de la misma creación de Dios. Entonces, él hablaba, la persona, sobre los datos históricos y de cómo hay testimonio de personas que ni siquiera eran creyentes o discípulos del Señor, escritores que eran historiadores, que escribieron sobre Jesús, varios historiadores a través de la historia que hablaron de Jesús. Pero también están los datos históricos que se pueden comprobar para saber, porque hay miles de manuscritos que testifican, hablan de la existencia de esa persona que nosotros entendemos que era el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de lo que la ciencia puede comprobar o no, y hablamos de la existencia de Dios, por ejemplo, es uno de los temas que más levanta ciertas pasiones y discusiones en el ámbito académico, en el entorno ateo, del agnosticismo también, porque estas personas entienden que tiene que comprobarse la existencia de Dios y entonces caen en un absurdo en cuanto a su pregunta y a sus propósitos o despropósitos. ¿Por qué es un absurdo? Porque tú no puedes probar la existencia de algo o alguien que no existe, que no está sujeto a que usted pueda creer en él o no para existir. Dios no está sujeto a que yo crea o no crea en él para él ser Dios. Dios es Dios independientemente de que alguien crea, lo acepte o no lo acepte.
Entonces viene aquí un tema y es que Dios no es creado por nadie, por lo tanto Dios existe desde siempre y esto es un misterio poderoso. Entonces, ¿cómo usted puede dar lugar a una pregunta de cómo surge un ser que nunca ha surgido? De cómo se crea un ser que no ha sido creado, de cuándo empieza su existencia si no tiene principio de existencia, siempre ha existido. Entonces, es un absurdo formular la pregunta, ¿quién creó a Dios cuando a Dios nadie lo ha creado? Es un absurdo establecer si Dios existe o no existe cuando Dios no está sujeto al tema de la existencia, que es un tema plenamente de la lógica humana, porque cuando tú entras al mundo de lo invisible, aún en el mismo mundo de la física de partículas y de la ciencia, hay cosas que no podemos ver y ni siquiera entender, aún viéndola a través de algunos instrumentos que se utilizan a nivel de la ciencia. Entonces, hablar de un ser que es invisible, que es espíritu, que es eterno, que es sempiterno, que es omnipotente, desde un punto humano finito, limitado, es muy difícil. Por eso el hombre entra en el absurdo, en la blasfemia, el hombre entra en prejuicios y en temas que no le van a convenir nunca. Entonces, la ciencia puede estudiar el universo, la ciencia puede medir y probar directamente muchísimas cosas que son parte del universo físico creado, pero entonces la Biblia establece en Génesis capítulo 1, verso 1, que el universo fue creado por Dios y por su palabra. Entonces aquí es donde entra el tema de esta discusión de cómo probar la existencia de Dios, pero cuando vemos la creación, entonces dice Romanos capítulo 1, toda la creación da testimonio de su creador, de modo que no tienen excusa, dice la Biblia. Dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Eso dice la palabra. De modo que no hay excusa. O sea, la ciencia puede llegar a descubrir la creación de Dios y encontrar en ella sabiduría, inteligencia, diseño, propósito, pero aún así hay muchos que niegan su existencia. Pero la prueba de la existencia de Dios, si queremos tener algún tipo de prueba, en el sentido humano, científico, es la creación. Pero entonces ahí entra la creación sobrenatural, que tampoco la acepta en la gran mayoría de los científicos, que muchos de ellos son evolucionistas y que se apegan a la hipótesis de la evolución, que no tiene ningún sentido en el cuanto a lo que nosotros podemos ver desde un análisis lógico, en un marco de lo que es el ser humano, por ejemplo, en cuanto a su composición y diseño. Usted se pone a ver y analizar el ADN, que es una de las cosas que puede marcar con mayor énfasis la ciencia del creador del ser humano, se da cuenta que la evolución no puede explicar el origen de la vida, porque ni siquiera la ciencia, estudiando el diseño genético y la codificación que nos da forma y herencia de nuestros antepasados, puede explicar eso, porque el origen de la vida está en Dios. Entonces Dios es el dador de la vida y es un soplo de Dios, según Génesis también, donde Dios sopla su espíritu. Entonces cuando nosotros vemos el relato de la creación en Génesis capítulo 1, a partir de sus primeros versos, dice que Dios creó el universo por su palabra. La ciencia puede estudiar el origen del universo. La ciencia ha creado el concepto del Big Bang, de la evolución, etcétera, pero no puede probar una acción sobrenatural detrás de esto. Y ahí es donde está el problema de la ciencia humana y entra el don de ciencia de parte de Dios. Detrás de todo esto hay una palabra creadora, hay algo sobrenatural que creó, dio energía y vida a toda la materia y la existencia del universo. Por eso usted se encuentra con un texto en Hebreo 11:3 diciendo que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando entramos a ese plano ya un poquito más avanzado en el tema de la creación, nos damos cuenta que hay ciencia en la creación y que hay una ciencia revelada por Dios en su palabra y a través de su Santo Espíritu.
Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? Nos encontramos en el punto de que la ciencia de repente no puede explicar el Big Bang o el origen del universo más allá del Big Bang, porque no puede ir más lejos del principio de la creación. Entonces, detrás de eso, detrás del primer impulso, de la primera explosión, si la quieren llamar así, que da origen a la creación y a la materia, pues hay algo más que creó eso, una causa. Y ahí es donde viene el tema de la causalidad, que todo efecto pues tiene una causa, causa, efecto. Y por ende pues no puede haber un arranque sin un motor que lo impulse, sin una primera chispa que inicie ese movimiento, esa expansión. Por mucho tiempo se pensaba que el universo era estático y eso se estableció en algunos momentos por científicos muy estudiados, muy entendidos. Sin embargo, luego se puede dar cuenta que el universo está en expansión y aquí viene el problema, porque si está en expansión, lo que está diciendo es que tiene un final, pero que también tuvo un principio. Y de ahí es que se habla de todas tantas cosas que el hombre realmente al final no puede explicar porque tiene que irse a la creación sobrenatural y eso científicamente para explicarlo hay que pasar el umbral entre la creación de la materia física y fuera de esa creación. Dios está fuera del universo, entonces tú no puedes explicar a Dios dentro del universo cuando Dios es atemporal, cuando Dios está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, cuando Dios es como una superposición cuántica, sobrenaturalmente hablando, Dios es omnipotente, omnisciente, esto lo hace ser el ser que es Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de un universo sin hablar de cómo se crea, quién lo crea, cómo inicia, qué da origen a este universo? Entonces la fe, que es un poder que no es irracional, sino que trae a despertar un espíritu que trae dones de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia espiritual. Entonces trasciende al conocimiento humano y por eso podemos nosotros hablar de la existencia del alma, de la existencia de los ángeles, de la inspiración de la palabra. El universo fue creado por la palabra de Dios. Y el último paradigma de la ciencia a nivel de la cuántica es que todo está hecho de información. Por mucho tiempo se pensaba que todo estaba creado por energía. La energía, según la ciencia, no se crea, no se destruye, pero desde el punto de vista bíblico, la energía tiene un origen de dónde viene esa energía, de dónde viene ese espíritu, ese poder que da vida y que hace que las cosas puedan tener un movimiento. Eso viene de un ser que existe más allá del tiempo y del espacio, que es nuestro Dios. Entonces, a partir de ahí, vemos que la palabra es ese motor de arranque, es ese origen de creación, es ese dador de vida. Entonces, cuando traemos la revelación de la palabra a nivel bíblico, dice que el verbo, la palabra es Dios y era Dios, Juan 1:1 desde el principio. Y que ese verbo se hizo carne, se encarnó en Jesucristo, que es el verbo, es la palabra de Dios revelada al hombre y manifestada también. Entonces Dios se manifiesta, se da a conocer, se permite que lo veamos de alguna manera a través de las acciones y de la vida de Jesús, pero también se transmite a nosotros a través del Espíritu Santo para tener entendimiento, revelación, conocimiento de misterio, de profundidades, de ciencia, con una sabiduría que no viene del hombre, sino de parte de Dios. Entonces, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual nos da a entender que si la ciencia habla de la creación desde un punto de vista que inicia con información y la palabra de Dios trae un contenido donde está el código, la codificación de todo lo que va a ser que no era en algún momento, entonces nos damos cuenta que tiene sentido la explicación en base a la revelación bíblica, a las profundidades que Dios nos enseña. El alma, la ciencia no la puede explicar. Es otra de las cosas. Hemos hablado de Dios, hemos hablado de la creación, hemos hablado del alma, pero del universo también. Pero cuando hablamos del alma, la Biblia enseña que el ser humano tiene alma y tiene espíritu. Hay muchos que hablan y dicen que nosotros somos espíritus en una experiencia humana. Yo puedo quizás estar de acuerdo con esto en cierta forma, porque la Biblia lo establece que primero es lo animal, lo carnal y luego lo espiritual. Primero existe un hombre carnal y por eso la Biblia habla de un primer Adán y de un segundo Adán que viene del cielo, que es Jesucristo. Y dice que como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Entonces la Biblia nos muestra una condición de una múltiple dimensión de vida, donde el ser humano es tridimensional con cuerpo, espíritu y alma, como diría el apóstol Pablo, hablando de que tenemos una composición tricótoma, pero tridimensional desde mi punto de vista, por la razón de que podemos vivir en el cuerpo y hacer cosas, y ahí es donde está la obra o lo que tiene que ver con el pecado y todo lo que la carne genera. Pero podemos vivir en el espíritu, ahí donde está la consagración, la vida que se parece a la vida de Jesús, y donde tenemos acceso a estos conocimientos, a estas revelaciones, y a tener un acercamiento a nuestro Creador y entender cosas, porque la fe viene por el Espíritu de Dios, es un don de Dios. Pero el alma es una parte intangible que no es física y que muchas veces pues la ciencia no puede dar al traste con dónde se localiza o cómo surge lo que es el alma. Entonces la ciencia puede estudiar el cerebro, puede estudiar las capacidades que tenemos a nivel cerebral, las emociones, incluso hasta el pensamiento a nivel de la neurociencia, pero no puede medir ni localizar el alma, la cual tiene una interacción con el cuerpo físico, porque nosotros, como somos seres tridimensionales, tenemos una interacción físico-espiritual, y de ahí que la mente es inlocalizable, de ahí que el alma es inlocalizable, de ahí que el cerebro, siendo un órgano, puede interactuar con las capacidades mentales y tener un pensamiento el hombre, y esto no poder localizarse, aunque se sabe que se tiene, y se puede pensar que hay una interacción neuronal o lo que es la sinapsis neuronal, pero más allá de las neuronas está la energía que está interactuando a través de la neurona, y esto no es algo físico muchas veces, porque más allá de la energía física o de eso que se puede medir a nivel de la neurociencia, estudiando los impulsos eléctricos del cerebro, pues está una parte que es intangible, ¿eh? Ahí entra la memoria, ahí entra la psiquis, ahí entra pues una serie de capacidades que el hombre tiene, como la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, que no se pueden determinar cómo se origina, más allá de que recibimos datos y los procesamos, pero ese procesamiento de datos tiene que tener algún tipo de almacenamiento donde se pueda localizar. Entonces ahí entra la mente como un ente espiritual que interactúa y potencializa el alma. Entonces el alma es lo que te da a ti la conciencia, el alma es lo que te permite tener personalidad, el alma es lo que te permite a ti tener carácter e identificarte como hijo de Dios en el caso nuestro. Cuando el alma es un alma que está cargada con el Espíritu de Dios, que es la información correcta para codificar sus funciones, entonces el ser humano vive como hijo de Dios y transmite el amor de Dios, su misericordia, su compasión. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida y tenemos identidad. Entonces esa identidad está en el alma. Por eso no todos los seres humanos son iguales, aunque somos semejantes. Usted tiene un carácter diferente a otro, una personalidad diferente, y somos hijos del mismo Padre, pero eso tiene que ver con la potencialización del alma, que es donde se aloja la eternidad. Por eso la Biblia habla de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Hay una vida eterna que no es en la carne ni es en el espíritu. Por lo que la Biblia establece, la vida eterna es en el alma. Entonces el alma existe. Y ya muchos filósofos de la antigüedad hablaban del alma, pero no es un tema científico. Tú no puedes ir a un laboratorio y decir aquí está el alma, ni pesarla, ni decir cómo se forma el alma, porque el alma es dada por Dios. Cuando Dios sopla en Génesis aliento de vida en el hombre, dice que el hombre fue un alma viviente. Antes del Espíritu de Dios no era un alma viviente, simplemente era un cuerpo material inerte. Ahora, en el caso de Jesús, la Biblia lo muestra como un espíritu vivificante. Dios es espíritu, Jesús es espíritu. Entonces, cuando nosotros entramos al mundo espiritual, cuando nosotros vivimos una vida espiritual, entonces dejamos de ser seres carnales, materiales y humanos para ser seres espirituales, que es el origen del propósito o el principio del propósito de Dios. Por ese ser espiritual es para que el alma sea santificada, porque cuando el hombre muere, Eclesiastés capítulo 12 dice que el espíritu regresa a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve al polvo. Pero también la Biblia establece que el alma tiene un destino. Entonces el alma, si peca, muere, dice la Biblia, pero el alma es la que se salva y la que es transformada más adelante en un cuerpo celestial. Y de ahí que la Biblia dice que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, siendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que es un ser que es espíritu.
Entonces, esa imagen y semejanza de Génesis, pues se muestra en toda la creación. Otro tema que ha sido de discusión y que yo lo he debatido en algunos escenarios es el tema de la vida después de la muerte o la vida después de esta vida, que sería el término correcto. En el caso nuestro, la Biblia dice que el cristiano no muere, sino que duerme. Así que si vamos a dormir, entonces lo que tenemos es una transición de una dimensión a otra, como le decía, en la explicación de la tridimensionalidad del ser. Entonces lo que hacemos es que pasamos de la dimensión de la carne física, donde habita el espíritu y el alma, a una separación en el ser, donde el espíritu regresa a Dios y el alma va a un lugar, en el caso bíblico revelado, de descanso o de tormento, para ser despertado y transformado en un cuerpo celestial aquellos que murieron con Cristo y que recibieron al Señor en su corazón. Entonces, estamos hablando en términos bíblicos, pero también en términos un poquito de revelación, un poquito para entender lo que es todo el propósito de la existencia, todo lo que tiene que ver con la creación y con lo que la ciencia, aunque quiera, no puede establecer una comprobación, pero sí tiene que entrar en una aceptación o negación de una verdad. Y ahí es donde está el problema. Cuando la verdad llega, usted la acepta o no, pero no deja de ser la verdad. La gente puede aceptar la verdad de Dios o no aceptarla. Y ahí es donde está el problema y radica el problema de mucha gente. Pero la verdad no tiene probabilidad posible. La verdad es la verdad y punto. O sea, yo no puedo probar la verdad siempre y cuando la verdad está revelada. Si yo digo que tengo una copa de agua aquí en las manos, eso yo lo tengo en este momento. No importa en el momento del tiempo que sea que usted ve este video. Esa es la verdad en este momento. Y eso nadie lo puede refutar. Entonces una verdad es absoluta cuando es la verdad. Dios es una verdad absoluta. Jesucristo es la revelación de la verdad de Dios. Jesús decía, yo doy testimonio de la verdad. Pilatos le preguntaba a Jesús, ¿y qué es la verdad? La verdad es un absoluto, la verdad es Dios. La verdad no tiene probabilidad posible. La mentira, usted sabe que es una inexistencia de algo que es inventado, que es creado, que se puede utilizar para manipular, distorsionar, y eso es lo que Satanás es, padre de mentira. Entonces la gente vive en una falacia, en una mentira, y por lo tanto su vida es inexistente hasta que llega a Cristo. Por eso dice, fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor, porque la mentira es una inexistencia de la verdad, por lo tanto es un sinsentido en todo el sentido de la palabra, valga decir. Cuando tú conoces la verdad, tu vida toma sentido. Y por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad te va a permitir abrir los ojos y entender y conocer cosas que antes no conocíamos. Por eso el entendimiento está entenebrecido de aquellos que viven en la mentira, porque la mentira no te permite tener un entendimiento claro de las cosas ni una comprensión. Cuando tú conoces la verdad, entonces tú conoces las cosas y tienes una revelación de las cosas como son y no como te dicen o como tú crees que es, sino como verdaderamente es. Y eso es parte de este tema cuando hablamos de la vida después de la muerte o la vida después de la vida. La Biblia muestra el cielo, la Biblia habla del infierno, la Biblia habla de la resurrección de los muertos, la Biblia habla de un juicio final, la Biblia habla de muchos temas que tienen que ver con esto, además de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está ahí también y que es algo poderoso que nos muestra la capacidad que Dios da al hombre para poder recomponerse en su resurrección, y ese tema también nos abarca a nosotros, que seremos resucitados por lo que la Biblia establece. La ciencia no puede cruzar la frontera de la vida hacia la muerte y regresar. La ciencia se queda muerta cuando pasa esa frontera. Sin embargo, los creyentes, la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, decir que pasa después de la muerte es un testimonio de alguien que lo ha llevado a cabo, que lo ha realizado. En el caso bíblico, Jesús regresó de la muerte, además de muchos otros que fueron resucitados, pero en el caso de Jesús, Jesús regresó de la muerte para decirnos que la muerte no existe para todo aquel que cree en la vida y acepta la vida, que es Dios, que es Jesucristo. A través de Jesucristo usted puede aceptar la vida y esto pues lo cubre de la muerte. La muerte no existe para los creyentes. Estas son algunas de las cosas que pueden llevarnos a nosotros a entender el propósito y el sentido de la vida. La Biblia responde preguntas, ¿por qué existimos?
cuál es nuestro propósito. La Biblia responde preguntas de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Todo eso lo responde la Biblia. Son preguntas existenciales realizadas por filósofos, formuladas por filósofos desde tiempos remotos. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida, de la existencia? La Biblia habla de todo eso. La ciencia puede estudiar cómo funcionamos, pero no puede responder que fuimos creados ni para qué fuimos creados, el propósito último de la existencia. Hay una finalidad en la creación y eso lo muestra la ciencia, la finalidad. Toda la creación da testimonio de Dios, de su creador. Nosotros somos un testimonio vivo de que existe un creador. Somos hechos y creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Entonces hay muchas cosas que la ciencia quiere a veces no aceptar, digo la ciencia en el sentido de personas que abrazan una creencia sin ser religiosos y de repente pues quieren refutar la verdad de Dios y su palabra. Lamentablemente la Biblia dice que Dios vela por la ciencia, pero que Él ha trastornado lo que son, eh, Dios vela por la ciencia, pero aquellos que maquinan, aquellos que de repente pues no quieren aceptar la verdad de Dios, pues entonces son confundidos. Dios trastorna a los prevaricadores, dice el texto. Dios vela por la ciencia y trastorna a los prevaricadores, aquellos que quieren torcer la verdad, que no la quieren aceptar, que quieren traer un conocimiento que no es revelado ni es dado por la ciencia del Creador, que es el que tiene la sabiduría y la inteligencia para revelar al hombre el origen y propósito de su existencia y de todo lo que es la creación. Yo le doy gracias a Dios por este momento y también a ustedes por el apoyo, por estar ahí. Suscríbase al canal, sea parte de esta comunidad, comparte el contenido para que otros sean bendecidos. Si quiere interactuar con nosotros en vivo, lunes, jueves, sábado, 10 de la noche, hora República Dominicana. 10 de la noche, hora República Dominicana, el pastor Víctor Almanzar en el interactivo con el pastor. Lunes, jueves y sábado. Y ahí usted puede formular preguntas, alguna interrogante, cualquiera opinión que usted pueda dar o quiera, puede incluso no estar de acuerdo conmigo. Eso es lo bueno de ese programa. Es en vivo y usted puede pues establecer su argumento, dar su revelación a la luz de la Biblia con respeto y compartir con nosotros. Nos reencontraremos en una próxima entrega de su canal, el Pastor Víctor Almanzar. Yo espero que usted pueda disfrutar de todo lo que hacemos aquí, que lo hacemos para edificación del cuerpo de Cristo. La ciencia no puede comprobar a Dios. La ciencia no puede probar muchísimas cosas, pero Dios sí puede probar y comprobar y revelar la existencia, su composición, el propósito, el destino, la finalidad, incluyendo de nuestra vida. Hay una finalidad en la creación y esa finalidad es de vida. El pensamiento de Dios para con nosotros es de vida, vida en abundancia, vida eterna. Y usted fue creado para trascender, independientemente de que mientras tanto seamos contingentes porque dependemos de Dios, vamos a trascender a una vida celestial y ese es el propósito de nuestro Creador. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida. Nos reencontraremos en una próxima con el pastor Víctor Almanzar. Bye.